Hola chicos, mi nombre es Mailán, jefa de residentes. Les voy a dar la clase de dificultad respiratoria. Nos pareció importante que tuvieran esta clase de manera introductoria, ya que es uno de los principales motivos de consulta en pediatría, tanto en la guardia externa como también un motivo importante de internación. La idea de esta clase es hablar un poco de cómo identificar la dificultad respiratoria y las medidas iniciales que tomamos y hablar de algunas patologías que son causa frecuente de la misma, sin ahondar tanto en ella, ya que van a tener clases a lo largo de todo el año residencial. Como definición, la dificultad respiratoria es la necesidad de un mayor esfuerzo respiratorio para conseguir una mejor ventilación a nivel pulmonar y la oxigenación de los tejidos. Si nosotros no la detectamos y tratamos de manera oportuna, puede evolucionar al fracaso respiratorio, a un paro cardiopulmonar e incluso la muerte. Como van a ver en muchas de nuestras clases, siempre les vamos a hablar del triángulo de valoración pediátrica. Es una manera fácil y rápida de poder identificar a aquellos pacientes que están más graves y requieren como una atención más rápida y aquellos que están más estables. Obviamente tiene tres pilares, que son el trabajo respiratorio, que nos habla de cómo está respirando ese paciente, la apariencia, que básicamente es la parte neurológica y tenemos que ver cómo se ve ese niño, y a nivel de la circulación vamos a ver cómo está perfundido, más que nada las características de la piel. Obviamente en la dificultad respiratoria va a estar afectado el pilar del trabajo respiratorio, que van a ser pacientes que se manifiestan con taquipnea, es decir, con aumento de la frecuencia respiratoria, pueden llegar a tener sonidos anormales, audibles sin estetoscopio incluso en los casos graves, como puede ser con sibilancias o estridor, y pueden tener el uso de músculos accesorios, que se pueden manifestar como un tiraje subcostal, intercostal o como aleteo nasal, que ahora lo vamos a ver más adelante en la clase, y algunos pacientes toman una posición que les permite una mejor entrada de aire, lo hacen como de manera instintiva. Cuando el caso es más avanzado, se puede afectar la apariencia, ¿sí? Con decaimiento, somnolencia o letargia. A eso es a lo que no queremos llegar, ¿sí? Cuando se afectan estos dos lados del triángulo, tanto el trabajo respiratorio como la apariencia, estamos hablando de un fallo respiratorio, ¿sí? Y estos son los pacientes que mayormente pueden evolucionar a un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? A la apnea. Cuando la gravedad es mayor, incluso pueden disminuir la frecuencia respiratoria, pueden tener respiraciones mucho más irregulares y llegar de esta manera a la apnea con el posterior paro. Las medidas iniciales que vamos a tomar en todo paciente con dificultad respiratoria, una de las primeras y principales que van a ver que hacemos mucho es el posicionamiento, ¿sí? Hay que posicionar al paciente de una manera que la vía aérea se mantenga abierta, ¿sí? Permeable. Esto generalmente nosotros ubicamos al paciente en una posición de 30 a 45 grados que permite que respire mejor. Esto en pediatría es de mucha importancia porque el nene duerme en cualquier posición, ¿sí? Se acuesta o está en los brazos de la mamá, ¿sí? Y nada, hay que mantener esa medida siempre presente. Después, otra cosa es la permeabilidad de la vía aérea, ¿sí? Los nenes chiquitos sobre todo tienen muy mal manejo de secreciones y a veces es necesario aspirarlas y tener manejo de las mismas. Otra cosa es el soporte de oxígeno, la administración de oxigenoterapia precoz, obviamente si el paciente presenta alguna desaturación, y algunos, incluso si no están desaturando, están respirando, están llegando a la saturación correcta de oxígeno, pero a expensas de un mayor esfuerzo respiratorio, ¿sí? Si están taquicárdicos, taquipneicos, tienen tiraje y no saturan, igualmente probablemente sean pacientes que se beneficien con el oxígeno, porque están llegando a saturar bien, pero a expensas de un mayor esfuerzo. No queremos llegar al periodo de desaturación. Después, pacientes de mayor gravedad, vamos a tener una monitorización continua, ¿sí? Con el oxímetro de pulso, vamos a monitorear la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y en la terapia esto es más que nada la capnografía, eso es más de resorte del terapista. Sí, en las salas generales no está disponible, está disponible son en algunas terapias.
Después, obviamente, la fiebre es una causa frecuente de empeoramiento de las dificultades respiratorias en pacientes con patologías pulmonares, ¿sí? Entonces siempre tener bien controlado eso con el uso de antitérmico. Y vamos a ver en algunas de las patologías que les voy a nombrar que existen evaluaciones de gravedad aplicando tablas según la etiología que me permite clasificar al paciente de leve, moderado o grave, que eso lo vamos a ir viendo. Una vez realizadas todas estas medidas iniciales, ¿sí? Recién ahí nos vamos a poner a completar la anamnesis y la exploración física, ¿sí? Siempre primero tenemos que estabilizar al paciente antes de seguir con el examen físico y con interrogatorios a los padres, ¿sí? Eso es re importante. Bueno, como causas de dificultad respiratoria en pediatría las podemos dividir en base a donde están ubicadas. Tenemos de vía aérea superior, de vía aérea inferior y otras patologías como las cardiopatías o los trastornos metabólicos. De vía aérea superior, ¿sí? Podemos hablar del club laringotraqueal, ¿sí? Que se manifiesta más que nada con estridor, tos perruna o metálica, epiglotitis, que suele asociarse a babeo y posición de trípode, y el cuerpo extraño, que característicamente es de inicio súbito. De vía aérea inferior vamos a tener la bronquiolitis, sobre todo en menores de 2 años, que se manifiesta principalmente con sibilancias, la neumonía, que va a tener fiebre y signos de consolidación en el examen físico, el asma o los síndromes broncoobstructivos, que también el signo característico de la sibilancia a la auscultación. Dentro de los otros trastornos etiologías que causan la dificultad respiratoria, podemos hablar de las cardiopatías, que son frecuentes en pediatría, las cardiopatías congénitas sobre todo, que pueden llevar a dificultad respiratoria, y los trastornos metabólicos, como por ejemplo la cetoacidosis diabética, que puede generar dificultad. Dentro de la obstrucción aguda de la vía aérea superior vamos a tener diferentes causas que se pueden dividir en infecciosas, no infecciosas, y dentro de la misma las podemos dividir según la ubicación, supraglóticas o infraglóticas. De patologías frecuentes tenemos la faringitis aguda, los abscesos retrofaringios, que la ingesta de cuerpos extraños, las neoplasias. Después de infraglóticas podemos hablar también de anillos vasculares, la estenosis traqueal, ¿sí? Congénita o adquirida, por ejemplo, en pacientes que hayan estado intubados en algún momento. Y más allá de todas las causas que pueden generar, lo que uno tiene que saber es que el signo clínico fundamental de una obstrucción aguda en la vía aérea superior es el estridor, ¿sí? Acá les muestro unos sonidos. Ese es un estridor laríngeo, ¿sí? Así se escucha. Este es otro ejemplo. Aquí agarra, robado de TikTok, lo robé. Pero se escucha muy bien cómo se siente el estridor, ¿sí? Si el estridor desaparece, pero se asocia a mayor dificultad respiratoria, eso nos habla de gravedad, ¿sí? Cuando a veces es muy sutil el estridor, uno puede auscultarlo auscultando el cuello del paciente, y ahí se suele sentir. A veces también incluso cuando uno ausculta a nivel pulmonar, cuesta distinguir si es un estridor o no, entonces ahí está bueno dirigirse al cuello y ahí lo vas a sentir claramente porque es una obstrucción de vía aérea alta. Dentro de una de las patologías muy frecuentes en pediatría es la laringitis aguda. Es causada por diferentes grados de obstrucción laringea, ¿sí? Principalmente debido a un edema subglótico, y se va a presentar con grados variables de tos perruna o metálica. Pacientes van a presentar afonía, pueden tener estridor y dificultad respiratoria. Les voy a nombrar esto porque tenemos una escala que usamos, que es la escala de Wesley, que puede definir a la laringitis según el estado de gravedad, ¿sí? Teniendo en cuenta el estridor inspiratorio, ¿sí? Asociado a agitación o en reposo, retracción y tiraje, o sea, el uso de los músculos accesorios, si es leve, moderado o grave, cómo está la ventilación, si está normal, si hay una hipoventilación leve o moderada o severa, si hay cianosis o no, o cómo se presenta esa cianosis, si se presenta solo cuando el paciente está agitado, tipo, por ejemplo, llorando,
o simplemente en reposo, un bebé dormido, ¿sí? Y el nivel de conciencia que esté normal o disminuida. Menor o igual a 2 puntos, hablamos de una laringitis leve, 3 a 7 moderada, mayor o igual a 8 grave y mayor o igual a 12, ya hablamos de una insuficiencia respiratoria. Estas tablas que usamos, estas escalas de gravedad que utilizamos, que van a ver que hay diferentes tablas para las diferentes patologías, nos permite determinar qué tratamiento es el que necesita el paciente en ese momento. Dentro de la patología de la vena inferior, las escalas que usamos, por ejemplo, en la bronquiolitis, es el tan conocido score de Tal, que seguramente lo habrán estudiado un montón de veces, y en las crisis asmáticas usamos el pulmonary score, ¿sí? Tanto en pacientes más o menos de entre los 3 a 5 años, incluso los mayores de 6 años, que es la propiamente crisis asmática. Ambas escalas suelen tener en cuenta, por un lado, la sibilancia, ¿sí? Si están presentes, el uso de músculos accesorios y la frecuencia respiratoria. Son muy importantes en los dos scores, solo que cambia un poco los valores. Ahora les voy a dar unos ejemplos de uso de músculos accesorios. Por un lado tenemos el tiraje subcostal. Como pueden ver, este es un paciente de la sala de nuestro hospital. Como pueden ver, cómo se retrae toda la musculatura subcostal a nivel del diafragma, sin alteración en este momento de los intercostales. Este es un tiraje intercostal. ¿Sí? Ahí ven cómo se les marcan las costillas. Y por último, el supraesternal. Que como pueden ver, cómo se le hunde a nivel supraesternal en la piel. Cuando nosotros siempre lo vamos a definir así, subcostal, intercostal, pero cuando ya hay compromiso de los 3 niveles, subcostal, intercostal y supraesternal, hablamos de un tiraje generalizado. Ahora bien, cuando ya tenemos el aleteo nasal, ¿sí? Que acá pueden ver un bebito con aleteo nasal, sumado a las otras 3 que les dije, estamos hablando de un tiraje universal, ¿sí? Hasta supraesternal hablamos de tiraje generalizado, y cuando se le suma el aleteo nasal hablamos de un tiraje universal. Y acá tenemos una respiración en balancín, que es como yo les decía, que cuando ya hay más gravedad tenemos pacientes que las respiraciones son mucho más irregulares. Un niño normalmente suele tener una respiración más abdominal, sobre todo cuanto más chico es el paciente, más respiración abdominal puede llegar a tener. Pero cuando se vuelve así irregular, nos habla de un estado de gravedad. Les vuelvo a repetir. ¿Ven? Y miren acá cómo tiene además el supraesternal, probablemente también tenga aleteo nasal. Esto también es un paciente de nosotros. ¿Sí? Uy, se tapa ahí. ¿Ven cómo se le hunde acá? Se le marca el esternocleido. Por ejemplo, también es un paciente de los que tuvimos en el hospital. Es una paciente que es un debut diabético con cetoacidosis diabética, y van a ver que tiene una respiración de Kussmaul, ¿sí? Para que vean otros tipos de causas. Ven cómo es una respiración muy irregular y es una causa metabólica, ¿sí? No es una causa pulmonar. Bueno, ahora les quería nombrar 2 patologías que son de causa frecuente de dificultad respiratoria súbita, sobre todo en pacientes que están internados, que están recibiendo oxígeno, puede ser también, ¿sí? O que están haciendo un esfuerzo respiratorio muy importante. Uno de ellos obviamente es el neumotórax, que es la colección de aire entre la pleura visceral y la pleura parietal, y puede ser secundaria a una crisis asmática, a un traumatismo, o puede ser incluso espontáneo, sobre todo en adolescentes. En pediatría la verdad que se ve bastante, sobre todo en pacientes con crisis asmática o aquellos pacientes que le aportamos un flujo de oxígeno importante, ¿sí? Que pueden generar barotrauma. Suele ser, como les dije, causa de aparición súbita de dificultad respiratoria asociado al dolor torácico. Dentro del neumotórax tenemos el neumotórax a tensión, que sabemos que es de mayor gravedad. El aire entra en inspiración pero no puede salir, va a generar un colapso pulmonar y va a desplazar el mediastino hacia el lado contralateral. Va a haber hipoxemia, taquicardia e incluso hipotensión, ¿sí? Ahí tenemos los ejemplos de un neumotórax simple versus un hipotensivo. Si
vamos a encontrar un silencio auscultatorio a nivel pulmonar. Y nada, son causas de dificultad respiratoria súbita, diagnósticos diferenciales en un paciente internado que de la nada te llaman y te dicen está respirando raro, está respirando agitado, y son cosas que hay que descartar. Y otra de las causas frecuentes de una dificultad respiratoria súbita es la atelectasia. También toma importancia en pediatría. Es el colapso localizado o generalizado del tejido pulmonar, secundario a una obstrucción intrabronquial, a una compresión extrínseca o una disfunción del surfactante en bebitos chiquitos. En el niño tiene una mayor susceptibilidad para su desarrollo. Básicamente el pulmón a nivel fisiológico tiende a colapsar, pero el uso de los músculos accesorios, las pleuras y el diafragma evitan ese colapso y como que contrarrestan ese colapso. En pediatría están más predispuestos a hacer una atelectasia porque tienen mayor debilidad de los músculos accesorios y tienen una vía aérea más estrecha, más chiquita, entonces son más susceptibles a realizar esta complicación. Se va a manifestar con matidez a la percusión y vamos a ocultar ruidos respiratorios bronquiales patológicos, como podemos tener hipoventilación, como así sibilancias persistentes en una misma localización, o aumento en la transmisión del aire de forma asimétrica, como que en un lado van a escuchar le entra mejor, en otro lado le entra pero un poquito menos. Y esto es una radiografía típica de una atelectasia del lóbulo superior derecho, ¿sí? Que tira la cisura para arriba. Hay varios signos radiológicos que lo vamos a por ahí a ver más en la clase de radiografía, pero básicamente uno de los más importantes de los signos directos es que las cisuras se mueven. Esta es la cisura menor y está más arriba. Básicamente eso. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda nos pueden consultar.